Negrón. Las crisis convulsivas van a ser un tema así como suena, genérico, grande. Por lo tanto, hay que intentar diferenciarlas y ver la gravedad de los casos. Una crisis convulsiva es una crisis donde existe una actividad mioclónica de estado del paciente. Existen diferentes causas y diferentes tipos de estas actitudes mioclónicas. En el diagnóstico vamos a tener nosotros una historia detallada de los posibles factores desencadenantes. Pueden ser fármacos, pueden ser alcoholes, puede ser traumatismos, puede incluso estar simulando alguna otra patología. El estatus epiléptico puede estar haciendo una hipoglicemia. Entonces vamos a tener que ver cómo se está comportando y cuál es la historia clínica en este caso en particular. Para eso necesitamos la historia clínica detallada, cuantificación de temperatura, porque vamos a ver si el paciente está febril, infecciones, enfermedades sistémicas agudas, historia de enfermedad neurológica del paciente y familiar, posibles traumas, ingesta de medicamentos o sustancias nocivas, inmunizaciones recientes, antecedentes de crisis convulsivas del paciente y la familia. Todos los pacientes deben ser examinados buscando signos de infección en forma intencionada, datos de irritación meningea y signos de hipertensión intracraneana, que es lo primero que vamos a buscar en el diagnóstico cuando estamos frente a una posible convulsión mioclónica. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar crisis convulsivas febriles. Es la causa más común en la niñez. Afecta del 2 al 5% de todos los niños y tiene su mayor ocurrencia entre los 3 meses y los 5 años de edad. La mayor parte de los pacientes que presentan convulsiones febriles se encuentran entre los 18 y 22 meses de edad. Entonces es el grupo etario en el que más vamos a sospechar de esto, además de la historia de la fiebre. Las crisis convulsivas febriles se van a clasificar en dos grupos. Una, la febril simple y la convulsiva compleja. En la febril simple es una única crisis. Se presenta por única vez y no se repite. Es generalizada, puede ser clónica, tónico-clónica o tónico-mioclónica, una duración menor de 15 minutos y no ocurre dentro de las próximas 24 horas. No se repite, es única. Las crisis convulsivas febriles complejas duran más de 15 minutos. Se presentan varios eventos durante las 24 horas y pueden darse en crisis parciales. Esas son convulsiones febriles complejas. La primera crisis convulsiva sin causa aparente, se llama así, primera crisis convulsiva sin causa aparente, va a tener una selección de estudios de laboratorio y se va a basar en las circunstancias clínicas. Casi nunca tiene un motivo claro, suele ser idiopática. Se recomienda punción lumbar en todos los menores de 6 meses de edad. Y si hay signos meningios, en todos los pacientes. Ahora, cuando no se ha recuperado el estado basal de conciencia, el paciente ha quedado adormilado en estupor, también se recomienda la punción lumbar, porque podemos estar frente a una meningitis. Los factores de riesgo para que ocurran estas crisis son edad inferior a los 2 años, convulsiones febriles complejas, retraso mental, antecedentes familiares de epilepsia, crisis parciales, crisis de larga duración, más de 15 minutos, exploración neurológica o el encefalograma anormal,
Si el encefalograma es anormal, no importa en cuál de sus estadios, es muy probable que allí esté la causa. Las convulsiones neonatales se presentan en un bajo porcentaje, entre 1.8 y 3.5 de cada 1000 nacidos vivos y en un 10 a un 20% más o menos del total. Las principales causas son hemorragias del sistema nervioso central, encefalopatía, hipoxia isquémica, infecciones, trastornos metabólicos y los que habíamos dicho que pueden simular también las epilepsias, una hipoglucemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, que están simulando en estos casos por el desequilibrio electrolítico que está haciendo. Lo que nos está guiando más o menos a lo que tenemos que pensar, en qué tenemos que reponer y reparar. A la epilepsia la vamos a clasificar en dos grupos, las parciales y las generalizadas. Vamos a entender como epilepsia a un trastorno del sistema nervioso central en el que las contracciones mioclónicas se van a dar en forma inconsciente, abrupta y súbita. Puede o no presentar pródromos, porque en pediatría no siempre vamos a ver pródromos. Los síntomas epilépticos del preescolar van a ser los dos que estamos viendo acá, de Lennox y de West, que van a tener una fase tónica de Lennox y una fase clónica de West. Las epilepsias del escolar, una de las que más llama la atención y que se presenta en un porcentaje más o menos razonable, se da desde el recién nacido hasta los 10 años. Pero tiene un pico entre los 4 y los 9 años. Este paciente tiende a no notar sus crisis de ausencia. Es más, su entorno no suele notar sus crisis de ausencia. Se acompaña de mal rendimiento escolar, de falta de atención. No está consciente de lo que sucede y cree perder momentos de memoria. Acá tenemos un video de un muchacho que está haciendo un relato, tiene el pródromos y aquí viene la crisis de ausencia. Simplemente pierde la mirada, la convulsión es muy pequeña, alrededor de los párpados, y recupera, dura unos segundos. Él no está consciente de lo que ha sucedido. Si nosotros acompañamos con eso al encefalograma, vemos que mientras tenía el pródromos hay una agitación de las ondas. Luego empieza la crisis y en la crisis tiene un pico de las ondas y luego un aplanamiento de las mismas para recuperar la conciencia en forma inconsciente. Muchas veces solamente se dice el niño tiene un comportamiento extraño. Los padres llegan con el bebé al consultorio a decir mi hijo se comporta extraño, pierde la mirada, hace parpadeos rápidos, como acabamos de ver, o los profesores de la escuela comunican aquello. No se trata de un niño que no está atendiendo, se trata de una convulsión de pequeño mal. El estado convulsivo de gran mal o estatus epiléptico se da en más grandes. Aquí tenemos nosotros un video de un adulto con un mal convulsivo de gran mal, ¿no?, que dura más de 5 minutos y lo vamos a ver. Está el paciente controlado, obviamente, esperando ver si se repiten los episodios que relataba. Entonces, durante el sueño en este paciente se presenta la crisis. Estamos viendo cómo empiezan las mioclonias. Mientras que en la crisis de ausencia no había mioclonias y era ausente en el sueño. Se da en el estado de vigilia. Es una convulsión fuerte, mioclónica, de gran mal, con daño neuronal. Cuando encontramos crisis epilépticas, lo primero que tenemos que pensar es en disminuir el daño neuronal porque es irreversible, detener la convulsión. El estatus es largo, con daño neuronal y muerte neuronal. Por lo tanto, es una emergencia médica real y se tiene que tratar como emergencia médica. ¿Qué tenemos que hacer primero en una emergencia médica entonces? ABCD.
vía aérea y todo lo que ya conocemos, primordialmente aquello. Y luego evitar el daño neurológico permanente a través de anticonvulsivantes inmediatos. Muchas gracias.